Bien, vamos a ver el plural de los nombres. La verdad es que no es tan fácil como en castellano o en inglés. O sea, hay hasta 8 maneras de hacer el plural y tampoco existen unas reglas absolutas, de tal manera que si te aprendes, pues eso, las 5 que haya o lo que fuera, ya puedes funcionar. Siempre va a haber excepciones y al final, pues bueno, va a ser una cosa de la práctica y de ir aprendiendo. Cuando aprendas la palabra, además de aprender el género, también el número, es decir, cuál es su plural. De todas maneras, sí interesa saber qué, o sea, qué formas son esas de plural y luego al final veremos 5 aproximaciones a las reglas generales. Digo aproximaciones con negrita y subrayado, porque bueno, como he dicho, no son golden rules, o sea, reglas de oro. Pues, bueno, vamos. La primera es la más fácil. Eh, o sea, no hay cambio. Así de fácil. O sea, y es lo mismo el singular que el plural. Esa es una regla tirada que no falla. Bueno, el problema está en saber a cuál es el que se le aplica. La segunda es un cambio de diéresis únicamente. La tercera es añadir una E al final. La cuarta es añadir una E más una diéresis, que por cierto, umlaut es diéresis, como lo estáis viendo aquí en los ejemplos, o sea, a la izquierda está en singular y a la derecha está en plural. Terminación en ER, ¿ok? Das Kind, Kinder. Terminación en ER más umlaut. Bien terminación con diéresis o terminación en R, Haus, Häuser, Stunde, Stunden, Student, Studenten y añadir una S. ¿Ok? Bien, entonces, como dice aquí, que el modo más seguro de dominar la forma plural del nombre alemán es aprenderlo junto con el género, como os he dicho, y absorberlo con la práctica constante. Vamos, de hecho, tenéis la certeza absoluta que los alemanes nativos no saben las reglas de la formación del plural. Simplemente si saben los plurales, pues que sí. Por eso cuando dice profesor nativo da clases, chiche, un momento, vamos a ver. Yo lo que quiero es que me expliques cómo se hace, no que me demuestres que tú te lo sabes de memoria. Bien, entonces, como digo, el primero sin cambios. Los nombres masculinos que terminan en ER derivados de verbos y que denotan a la persona que ejecuta la acción. Der Arbeiter, esto viene del verbo arbeiten, que probablemente ya os acordéis, os recordéis, es trabajar. Autofahrer, bien, esto es un nombre compuesto, pero Fahrer viene de fahren, que es, ya os dije, conducir, o sea, viajar en coche o en algo sobre ruedas, vamos. Einwohner es la persona que vive, un habitante, vamos. Leiter, y viene del verbo wohnen, que es vivir. Leiter es el director, el rector de algo, porque viene del verbo leiten, que significa dirigir. Mala, esto significa artista, pintor, bueno, pintor, del verbo malen, que es pintar. Richter es juez, de richten, y Sprecher, pues es eso, portavoz o speaker. Otras palabras, o sea, otros nombres que tampoco cambian en su terminación, tanto en esto, son aquellos nombres masculinos y neutros que terminan en estas sílabas que veis aquí, EL, EN o R. Fenster es ventana, Keller es bodega, Schlüssel es la llave, Wagen es coche y Zimmer es habitación. Nombres neutros con el prefijo G
No os confundáis con aquello de la formación del participio, no tiene nada que ver, ¿eh? Y sufijo e, derivados de verbos y que denotan el objeto de la acción. ¿Ok? Mientras que antes aquí arriba hemos visto el autor de la acción, pues ahora es el objeto de la acción. Gebäude, eso es del verbo bauen, que es construir. Gebäude es edificio. Gemälde, estos son pinturas y viene de malen. Los nombres, este sí es fácil. Los diminutivos que acaban en chen, bueno, chen, digamos, como Mädchen, o sea, chica, y Lein, Fräulein. ¿Ok? Bien, entonces esto era el grupo 1, digamos. Ahora es de los que tienen un cambio hacia la diéresis. Los nombres masculinos que acaban en esto. Como veis, se repite la pauta, estos de aquí, con estos de aquí. ¿Ok? Y que tienen una vocal raíz A, U, O. Es decir, la A o la O. Apfel quedaría Äpfel. Flughafen, Flughäfen. Der Garten, Gärten. Der Vogel, Vögel. ¿Ok? Bien, los 4 nombres estos de los miembros de la familia, hermano, madre, hija y padre. Tercer grupo, de los que terminan en E, muchos nombres masculinos y monosílabos neutros. O sea, Brief, que es carta, Hund es perro, Preis es precio, Punkt es punto, Schuh es zapato, Wein es pierna, Brot es pan, Haar es cabello, Paar es par, Pferd es caballo, Schiff es barco. Bien, nombres neutros con el prefijo G, derivados de verbos y que denotan el objeto de la acción. Das Geschenk viene del verbo, esto es regalo, viene del verbo schenken, que es regalar. Das Getränk significa bebida y viene del verbo trinken, que es beber, que como veis en inglés es drink, y eso en alemán pues tiende hacia una forma más fuerte que la D, en este caso la T. Ahora, aquellos que terminan en E más tienen además sufren un cambio hacia diéresis. Nombres masculinos monosílabos, especialmente derivados de verbos. Arzt es médico, Gast es huésped, Hof es la corte, en el sentido de la corte, o sea, la realeza y tal. Son es hijo, Flug es vuelo, Satz es frase, Sprung es salto, Zug es tren, Anzug es traje, Ausflug es excursión y Bahnhof es una palabra muy útil para vosotros, es estación. Si veis, o sea, Bahnhof, bueno. Y luego, bueno, una serie de femeninos monosílabos. Bank, banco, Hand, mano, Kraft, fuerza, Nacht, noche, Stadt, ciudad, Wand, muro o tabique. 5 es los que terminan en ER. Estos son mayormente monosílabos neutros. Bild, que es fotografía, Kleid es vestido, Licht es luz, Schild es letrero. 6. Los que tienen en ER, no sé si estáis dando cuenta que sí que hay una cierta pauta que es ER más, o sea, terminación ER, bon, y luego la siguiente es terminación ER más diéresis. Luego teníamos ahí terminación E a secas y luego terminación E más diéresis, ¿ok? Entonces ya por lo menos, aun cuando la clave está siempre en saber cuál de los 8 modos de hacer el plural le asignas a cada palabra, por lo menos algo es algo saber cuáles son aquellas formas que existen, ¿no?
Bien, Buch es libro, Dach es techo, Dorf es pueblo, o sea, poblacho, básicamente, Glas es cristal, Land es país, Postamt es la oficina de correos y Motorrad es la motocicleta, vamos. Luego unos monosílabos masculinos, Mand es hombre y Mund es boca. Los nombres que tienen un sufijo tum, irtum, que es error. 7. Los que terminan en, o sea, con una terminación en n quiero decir, o en. Stunde es hora. Student, obviamente, ya sabéis lo que significa. Todos los nombres femeninos que terminan en e hacen el plural añadiendo una n. Anzeige, que es anuncio. Briefmarke, son sellos. Dame, obviamente. Familia, minuto. Reise es viaje. Schule es escuela. Bueno, luego los nombres de origen extranjero pues hacen el plural en S. Serían, bueno, entre tantos estos. Entonces, al final, como dice, después de haberos dado todas las formas de hacer los plurales, pues lo que te viene a decir es que encima no es completa, o sea, que hay más, vamos, que encima hay excepciones dentro de cada grupo. Por tanto, al final, que bueno, pues entonces dice, pues, les tienes que aprender de memoria, vamos. Pero sí que hay aquí te hace una especie de resumen para facilitar el aprendizaje. Entonces dice, la mayor parte de los nombres femeninos añaden una E o EN al plural, excepto algunos monosílabos comunes que reciben una E. Bien, no hay cambios o diéresis solamente para masculinos y los nombres neutros que terminan en, eso lo habíamos visto antes, lo he subrayado. Bien, y luego los diminutivos tal, que ya hemos visto antes que no cambiaban. La mayor parte de los monosílabos masculinos más un número de los monosílabos femeninos y neutros añaden una E sin o con diéresis. Los nombres que terminan en ER son mayormente neutros y luego los nombres masculinos comunes de las declinaciones débiles reciben una E o una EN al plural. Bien,